Los apasionados en la carrera espacial tenemos a Yuri Gagarin como un héroe para la raza humana, el primer hombre en hacer ese viaje cósmico hasta el espacio. Pero, ¿y si las cosas no fueron como nos contaron? ¿Y si Yuri Gagarin solo fue el primer hombre en regresar de su viaje al espacio de una sola pieza? Hoy en Desafío Viajero Aventureros, viajamos al espacio para cambiar la historia. ¡Comenzamos! El día 12 de abril de 1961, a las 9:07, despegaba desde Baikonur, en la región del lago de Aral, el cohete soviético con la nave Vostok que portaba en su interior a Yuri Gagarin. A las 10, los altavoces de las calles y en los grandes almacenes de Moscú se difundía con la voz de Yuri Levitan el siguiente mensaje. Atención, atención. La Unión Soviética ha lanzado la primera nave espacial al mundo con un hombre a bordo. El viaje duró 108 minutos y tras alcanzar una altitud máxima de 326,7 kilómetros y recorrer una órbita completa alrededor de la Tierra, la Vostok aterrizó en la localidad de Smelokava tras recorrer 40.877 kilómetros. Pero, ¿fue todo tal y como nos lo contaron por aquel entonces? En absoluto. En primer lugar, el vuelo de Yuri Gagarin no fue tan tranquilo como notificaron las autoridades soviéticas. Y es que durante el descenso, si bien es cierto que el sistema de frenado funcionó perfectamente, la nave comenzó a rotar sobre sí misma como si fuese un remolino. Y durante varios minutos, el cosmonauta Gagarin perdió la noción de su posición respecto de la superficie terrestre. De hecho, la cápsula nunca se llegó a separar de la Vostok. En contra de lo que se declaró en aquellos tiempos, Gagarin no aterrizó dentro de la nave, sino en paracaídas. Y por cierto, en el paracaídas de reserva. El día después, al regreso del cosmonauta Yuri Gagarin a la Tierra, ya se empezaban a discutir si en verdad este hombre había sido el primero en navegar por lo que los soviéticos en aquel entonces llamaban los caminos del cosmos. Pero, ¿y si esos rumores tuvieran fundamento? ¿Y si en realidad Yuri Gagarin no fue el primer hombre en viajar al espacio? Fue un periodista francés, solo de nacionalidad por cierto, un hombre llamado Bobrovsky, quien tras anunciarse el vuelo de Yuri Gagarin, sugirió a través de una fuente fiable que hubo un hombre de la aviación soviética que surcó el espacio antes que Gagarin. De hecho, hablamos del coronel Vladimir Ilyushin, que resultó gravemente herido durante el regreso. Y eso hizo que el viaje tuviera que repetirse, pero no solo herido físicamente, sino también emocionalmente. Es decir, que el que iba a ser el primer hombre regresó con problemas y por eso tuvo que repetirse el viaje, esta vez con Yuri Gagarin. Este hombre no fue el primero que tuvo problemas mentales, y es que la primera mujer en la historia en viajar al espacio, supuestamente, ya veremos después, Valentina Tereskova, dijo que tuvo claustrofobia al estar durante 3 días dentro de una esfera metálica de más o menos unos 2 metros de diámetro. Luego no era tan fácil estar ahí dentro. El diario Daily Worker, de órbita comunista en Inglaterra, dio la noticia del lanzamiento de Gagarin, cuidado, 2 días antes de que este tuviera lugar. En concreto, hablamos del 11 de abril de 1961. Pero supuestamente eso era imposible. Y las autoridades soviéticas obviamente desmintieron esta noticia. Ahora bien, el periódico afirmaría que el lanzamiento se había producido el día 7 de abril de 1961 y que el astronauta se llamaba, cuidado, Ilyushin, es decir, el coronel Vladimir Ilyushin, al que hemos citado anteriormente y que fue hospitalizado al regresar. Los soviéticos de hecho tenían un problema adicional que desconocían, y es que en Italia, en el Piamonte, muy cerquita de Turín, los hermanos Giudica
Cordiglia habían creado una estación de escucha, la llamada Torre Bert, que interceptaba la frecuencia soviética que los soviéticos solían utilizar, y lograron interceptar, grabar y difundir los mensajes de los cosmonautas soviéticos en órbita que intercambiaban con las estaciones terrestres. La primera de las audiciones con las antenas orientadas, insisto, en la longitud de onda utilizada por los soviéticos en las transmisiones espaciales es del día 28 de noviembre de 1960. Aquí los hermanos Yudica Cordiglia escuchaban, además del bip bip clásico como el de Sputnik, el tecleo del alfabeto en Morse. En concreto, la frase que es captada en Morse es SOS, SOS, SOS for the whole world. Es decir, un SOS a todo el planeta Tierra. Y esto se escuchó desde las 13:45 hasta las 14:05. Después, silencio. A las 3 de la tarde vuelve a escucharse, como si fuera una desesperada llamada de una persona que pedía ayuda al planeta. La segunda audición es del día 2 de febrero de 1961, a las 21:55. Se escucha el típico tam-tam de un corazón humano. Esto tal vez podría parecer una apreciación demasiado fantasiosa, pero el caso es que el sonido transcurrió durante más de 30 minutos. Y el profesor Dogliotti, especialista de hecho en cirugía cardíaca, señaló que indubitadamente ese era el sonido del latido esforzado de un corazón humano. Y supuestamente ese día los rusos no habían realizado ningún lanzamiento espacial. Es extraño que cosmonautas como Aleksei Grashov o Zadovsky, de los que tenemos fotografías en el interior de cabinas similares a las que posteriormente usaría Gagarin para ese primer vuelo, pasarían al ostracismo más absoluto y nada más se sabría de ellos, para acabar siendo alguien totalmente desconocido como era Yuri Gagarin, quien tendría el honor de ser el primer hombre en viajar al espacio. Y es que todo ello nos deja entrever que hubo varios intentos fallidos con sus respectivas consecuencias. De hecho, existen grabaciones tomadas una vez más por parte de los hermanos Yudica Cordiglia, donde se escuchan a los cosmonautas Sibotin, Torgov, Zavadovsky, Loduvk y Belekinyov hablando del frío que tienen, de cómo cada vez escuchan menos, de que se oyen ruidos extraños y las conversaciones están repletas de ansiedad y dramatismo. Todo ello, insisto, antes del vuelo de Yuri Gagarin. Pero, ahora bien, ¿qué hay de la primera mujer? Y es que desde el 17 de mayo de 1961 hasta el 23 de mayo se obtiene por parte de dichos hermanos una serie de grabaciones. Hacía poco más de un mes que Yuri Gagarin había surcado el espacio convirtiéndose en un héroe soviético. Pues bien, estas grabaciones muestran frases de contenido altamente dramático y son en realidad fragmentos de conversaciones entre 3 personas, 2 hombres y, cuidado, una mujer, que tras viajar al espacio durante una semana desaparecen inexplicablemente. Un manto de silencio se cubrió sobre la vida de estas personas. Y en las grabaciones se escuchan frases como «tened cuidado», «a la derecha», «a la izquierda», «no hay visibilidad», «las señales no son claras», «tenemos problemas técnicos». Mientras nosotros estudiamos un plan, vosotros vais, o no entiendo bien, tenemos que renunciar. Este tipo de frases. Es decir, en ese vuelo no difundido había una mujer. Y esto significaría que Valentina Tereshkova, el día 16 de junio de 1963, es decir, 2 años después, no fue la primera mujer en viajar al espacio. Como ves, 2 años antes había desaparecido otra mujer en su intento de ser la primera. Todos estos indicios lo que nos están indicando es que ni Yuri Gagarin ni Valentina Tereshkova fueron el primer hombre y mujer respectivamente,
en surcar los cielos, en realizar ese viaje cósmico. Desde luego que la carrera espacial está llena de mártires, mártires olvidados, de historias suprimidas y de secretos sorprendentes. Y es que el investigador Roberto Pinotti ha publicado recientemente Historia secreta de la carrera espacial, donde trata de unir las piezas de este complejo rompecabezas. Y que por supuesto os recomiendo, ya que me ha encantado, no solo de este, sino de otras historias de la carrera espacial. Espero que te haya resultado muy interesante este vídeo, a mí me ha llamado muchísimo la atención, aventurero, así que nos vemos en el próximo capítulo de Desafío Viajero. ¡Hasta la vista!